Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos por supuesto de todas las patologías, lo hacemos de la mano de nuestros expertos, de nuestros profesionales de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salud bucal. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de contarles de qué se trata, quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Teleamiga está en la era digital, en www.teleamiga.tv encuentra nuestra señal en vivo para que siga en vivo y en directo toda nuestra programación, y también puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Ahí en la lupita usted nos busca como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de todo lo que tenemos allí y pueda seguir los contenidos de Salud para Todo y también compartirlos. En Facebook encuentra nuestro fanpage y en @teleamiga.tv puede encontrar también todo lo que usted necesita saber acerca de nuestro canal. Hoy vamos a hablar en Salud para Todo de un tema muy importante. Hemos invitado a un profesional en la materia. Antes de presentarlo, quiero contarles que vamos a hablar sobre el cáncer de boca. Es un tema que quizás no profundizamos, siempre tenemos en cuenta el cáncer como una enfermedad que cobra muchas vidas, pero también hay cáncer de boca. Vamos a profundizar en cuáles son los factores de riesgo, los tratamientos y por supuesto cómo debemos cuidarnos para que nuestra salud bucal sea óptima. Hoy vamos a invitar al doctor Carlos Alberto Gaydos Nates. Él es odontólogo, especialista en patología oral y medios diagnósticos, presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral, patólogo oral, Hospital Simón Bolívar, la subred integrada de servicios de salud norte, acá en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Maye, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá y compartir, creo que un tema, como tú lo dijiste, que cuando uno dice boca piensa que esto no involucra el tema de cáncer y es un tema que nos está invadiendo mucho. Entonces, gracias por esta invitación. No, doctora, nosotros sabemos que la agenda de nuestros médicos siempre está ahí colapsada, tienen muchos pacientes y de verdad agradecerle de antemano que sí, saque tiempito su agenda para acompañarnos, hablarnos de este tema a todas nuestras televidentes. Doctor, hablemos de la incidencia de este tipo de cáncer. ¿Qué tan común, frecuente es? Bueno, a ver, primero quisiera como contarte un poquito qué pasa con el cáncer. El cáncer en los últimos años hemos visto que ha venido en aumento. Y como te decía, en boca lo que nosotros encontramos es que los pacientes, y todos somos pacientes afortunadamente, vemos la boca solo como dientes. Entonces los dientes, vamos al diente y al lado de los dientes tenemos tejidos blandos, la lengua es un tejido blando, los labios internamente, y ahí es donde empiezan a salir las lesiones cancerosas. Antes de que sean cáncer se llaman lesiones potencialmente malignas. Y entonces, para que estas lesiones potencialmente malignas se desarrollen a cáncer, pues ya tiene que haber pasado un tiempo en el cual no hemos asistido a un control, no hemos ido a que nos revisen si presento alguna alteración en la cavidad oral. Debemos asistir a nuestro examen o nuestro chequeo de rutina. Entonces ha ido aumentando, ha cambiado también. Se veía más en hombres, ahora se está viendo más en mujeres, se está viendo que antes era 2-1, hombres y mujeres, ahora puede ser 1-1. Estamos viendo también que se veía mayor de 45, pero esto lo estamos encontrando también en jóvenes. Hay muchos factores que están influyendo en que nos cambie la epidemiología del tumor y del cáncer en cavidad oral. Entonces, como lo ha dicho la OMS, es una casuística que se está presentando muy grande y hay que empezar a tener todas las alertas y empezar a prevenir. Realmente, como creo que lo han escuchado en todo el tema de cáncer, todos los cánceres son prevenibles si se diagnostican a tiempo. A tiempo. Si no se diagnostica a tiempo es un poquito complicado. Importantísimo eso que nos dice, doctor. Además que siempre escuchamos el tema de ir al odontólogo, entonces la gente lo deja para después, cuando le duele una muela, porque normalmente es así. Y cuando van al odontólogo encuentran también esas anormalidades tal vez muy avanzadas y no estaban conscientes de que eso podría transformarse en algo mucho más grande. Doctor, hablemos de eso, justamente de esa prevalencia, por lo menos en nuestro país es frecuente, en América Latina, ¿cómo estamos? A ver, el cáncer en este momento, según el último reporte que hubo la OMS, habla que el cáncer oral, solo de cavidad oral, ocupa el puesto número 16 de todos los tumores que aparecen a nivel del cuerpo, a nivel mundial. Pero si asociamos el cáncer oral con el orofaringeo, recuerda que nosotros estamos conectados, entonces la parte orofaringea
disminuye y pasa a ser el número 13. Entonces se nota una disminución en su categoría, estando casi en el 13º lugar cuando hablamos de orofaringe. Y orofaringe son tumores que dan a nivel de la amígdala, zona posterior de la amígdala, garganta, que está conectado con la boca. Entonces son tumores que hay que mirarlos y mirarlos con mucho cuidado. Y lo que encontramos en estudios que se han hecho aquí en Colombia, que hay unas áreas específicas que han estudiado mucho, la parte del Valle, la parte del Atlántico, lo que encontramos es que en Colombia se dice que ocupa el lugar número 11 en Colombia. ¿Qué nos falta? Investigación. Desafortunadamente no tenemos muy buena investigación, pero creo que todo esto que se está aprendiendo de alerta nos está llamando a eso, a investigar, a estar pendientes, a decir, bueno, ¿qué está sucediendo directamente con este tumor? Y tenemos que empezar a actuar, porque como hemos observado, las campañas son muy grandes para todos los cánceres. Sí. Y la idea es que queremos hacer esto. Nosotros en este momento estamos desde la Subred Norte, estamos trabajando fuertemente para empezar a generar esa conciencia. Y conciencia no solo con el odontólogo, con todos los profesionales. Realmente todos tenemos boca. Entonces, por la boca hay que empezar a revisar y hay que empezar a observar absolutamente cualquier cambio que tengamos. Excelente, doctor. Antes de empezar a hablar sobre esos cambios, sobre esas cosas que debemos empezar a notar, quisiera hablar sobre los factores de riesgo. ¿Quiénes podrían estar, digamos, más propensos a desarrollar este tipo de cáncer, el cáncer de boca? Nada, cáncer de boca todos somos propensos. Perfecto. Realmente, como te decía, ha aumentado, la epidemiología ha aumentado. Antes decíamos los hombres mayores de 45, ya no. En este momento encontramos la relación hombre-mujer similar, o hay países donde las mujeres tienen mayor prevalencia de cáncer. Pero adultos. Adultos sí, pero en adolescentes se está viendo lesiones cancerígenas, lesiones tumorales. Entonces, antes siempre decíamos, no, es que el cáncer da en personas mayores, eso ya es cuando la persona es mayor. No, en este momento está cambiando y ha variado mucho. Sabemos que factores de riesgo, si yo te digo cigarrillo, uno dice cáncer. Entonces, claro, el cigarrillo es uno de los principales con el alcohol, que está asociado a la aparición de cáncer como tal, y tú dices, fuma, sí, tiene cáncer de pulmón, pero el cáncer oral está muy asociado al tema de cigarrillo. Tenemos unos factores genéticos, tenemos factores nutricionales. La alimentación está muy ligada también a la aparición de cáncer. Tenemos virus como el papiloma humano, el mismo que aparecen a las mujeres cuando en citología, pueden aparecer en cavidad oral. Y existen dos variantes que son muy fuertes, las 16 y 18, que son las que se han investigado con el tema de cáncer oral. Entonces, hay varios factores y también, como te decía, existen otros que pueden ser directamente el tema genético, hereditario, también está muy relacionado. Entonces, antes la gente me pregunta y me dice, ¿por qué aparece el cáncer? Le dije, ya quisiéramos saber que es por X. Entonces uno suspende ese factor que puede estar desencadenándolo y se solucionaría, pero desafortunadamente acá no, y pueden hacer una serie de factores que llegan a desencadenar la alteración. Y puede ser una lesión, como vamos a ver más adelante, que puede ser muy desgastante y puede ser dura para el paciente y para la familia. Ok. Doctor, haciendo ese llamado también a los médicos odontólogos primarios, los médicos cuando van una persona a su consulta, debe observar siempre cualquier anormalidad, digamos, no es solamente concentrarse en esa muelita o en la limpieza, sino que ¿qué observa un odontólogo normalmente cuando una persona acude a consultar? ¿O deberíamos nosotros como tal, el examen debe hacerse desde los labios hasta la zona anterior de la orofaringe? ¿Qué quiere decir? La boca inicia en los labios y las lesiones tumorales inician también en los labios. Tenemos lesiones que se dan en piel, ustedes han observado lesiones que se dan por la exposición de los rayos solares, también inician en los labios, uno ve lesiones tumorales en los labios y uno tendría que ir revisando la parte interna de los labios, mirar la parte interna de los carrillos o las mejillas, claro. Mirar la lengua, debajo de la lengua y moverla, hacer que la lengua se mueva, porque en la parte posterior, como te decía, la orofaringe, en la parte posterior se puede adherir un tumor y empezar a generar limitación en el movimiento de la lengua. Esos son signos de alarma. Cuando la lesión molesta, duele o ya hay sintomatología es porque ya está muy avanzada. Entonces, cuando ya está avanzada y no hay una limitación de movimiento, quiere decir que la lesión, pues el pronóstico cada vez que avance más la lesión, claro, es menor al que si tenemos un diagnóstico inicial cuando la lesión apenas está en su proceso
deformación. Entonces, el examen tiene que ir completo, los dientes son importantes, las encías son importantes, porque el tejido de soporte, cuando hay lesiones tumorales en hueso, lo que vamos a encontrar es que directamente van a empezar a generar esta movilidad dental. Entonces, cuando hay movilidad dental también hay que estar pendiente y hay que averiguar todo eso y preguntarle muy bien al paciente, y el paciente que nos cuente y que dejarlo que cuente realmente qué está sucediendo con su boca para poder orientar y llegar a algo que se llama una impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica es cuando uno empieza a asociar todo esto que nos ha dicho el paciente, mirar la historia clínica, mirar sus antecedentes y asociarlo con la clínica y empezar a generar como este rompecabezas para ver hacia dónde orientamos al paciente. Porque ahí es lo que le voy a decir al paciente, lo que yo estoy viendo es bueno, es regular o es malo. Y yo creo que es lo que todo el paciente quiere saber, de aquí qué sigue y hacia dónde voy. Excelente, doctor. Y además que ese diagnóstico general, ustedes también, como qué serie de exámenes desarrollan para poder evaluar esa lesión o esa anomalía que se presenta en un paciente. ¿Qué exámenes posteriores a ese diagnóstico inicial hacen? Claro, lo primero es nosotros hacemos un diagnóstico clínico. Sí. Con el diagnóstico clínico, como te decía, damos una impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica, vamos a poner un ejemplo, es una lesión traumática, una úlcera, que las úlceras, hasta que no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas una lesión cancerígena. ¿Qué quiere decir? Una úlcera puede crecer. Entonces muchas veces las personas tienen úlceras en la lengua o en la parte interna de la mejilla y dicen tranquilo que es por trauma, me mordí. Pero claro, si uno elimina el hábito, quita el factor causal, trata la lesión y después de 2 semanas, 15 días la lesión no resoluciona, aumenta o sigue igual, hay que hacer una biopsia. La biopsia es el gold estándar. Con la biopsia es el estudio anatomopatológico donde vamos a dar un diagnóstico definitivo de que tiene el paciente. O sea, clínicamente yo estoy diciendo, me parece que es esto, pero si la lesión sigue aumentando, yo tengo que tomar una biopsia. No puedo dejar al paciente, desafortunadamente a veces, por muchas razones, llámalo sistema, el sistema de salud, citas, en fin, tiempo, como lo quieran llamar, el paciente se relaja y se va. Y el paciente no vuelve. Entonces, cuando el paciente no vuelve, ya cuando regresa, la lesión puede haber crecido y compromete tanto superficial como en la parte interna. Entonces, ahí son las complicaciones. Y en boca tenemos que esa lesión, cuando crece y no es diagnosticada oportunamente con una biopsia, pues tenemos diagnósticos clínicos que muchas veces lo que necesitan es la confirmación con la parte histopatológica. Si se realiza un tratamiento y la lesión resoluciona, uno lo que hace es mantener en control al paciente. Los controles se deben hacer y como te decía ahorita, no es el control porque me duele. Siempre este ejemplo lo coloco y es a ustedes, las mujeres, desde muy pequeñas les enseñan a hacerse el autoexamen. Saben cómo hacerse un autoexamen de mama, saben cómo cuidarse. En cavidad oral nosotros también debemos empezar a generar esa conciencia con nuestros pacientes. Se llama el autocuidado. Realmente debería existir un autocuidado, ¿para qué? Para que si el paciente identifica algo, ya nos cuenta a nosotros y sobre eso nosotros empezamos a actuar y empezamos a tratar al paciente para poder llegar y definir. La lesión era benigna, la lesión es irritacional o la lesión puede generar algún tumor y es mejor hacerle lo que te decía, la biopsia, para encontrar el diagnóstico definitivo. Digamos, estas lesiones, doctor, podrían ser también alguien que se haya mordido o alguien que se haya cortado. ¿Eso puede ser susceptible de desarrollar algo más grande o algo de nacimiento? Nada, ajá. Si te muerdes y el factor irritacional es el trauma, sí. Y al retirar el trauma, al controlar el trauma, al controlar que no te muerdes, la lesión disminuyó y se desapareció, no te va a desencadenar un cáncer. Perfecto. Pero si el paciente tiene un sitio donde en teoría se está traumatizando y la lesión, quitaron el trauma, se eliminó el trauma, pero la lesión sigue creciendo, sigue aumentando y sigue generando unos cambios que no son normales, ahí tengo que prender las alarmas y tengo que decir, aquí está pasando algo que no es normal. Por eso te digo, siempre hay que esperar 15 días, hay que esperar 15 días, implementar tratamiento. Pero si no resoluciona, no puedo traer al paciente 1, 2, 3, 4 meses, porque la lesión puede que yo por fuera la vea normal o que sigue con las mismas características, pero internamente ya va a empezar a tener un crecimiento. Y entonces los cánceres son crecimientos anormales. Las células crecen anormal, entonces empiezan, no se diferencian, no siguen un patrón normal, sino empiezan a decir, hey, yo quiero irme por este lado, me parece mejor este, y empiezan a cambiar. Eso es lo que hay que evitar porque muchas veces es interno
y ya cuando se diagnostica son en etapas muy tardías, cuando el paciente no tiene buen pronóstico. Perfecto, doctor. Estamos hoy hablando justamente sobre el cáncer de boca. Hoy estamos acompañados del doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, quien es odontólogo especialista en patología oral y medios diagnósticos y presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral. Doctor, vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos para profundizar en algunos casos puntuales y poder ilustrar un poco más de qué se trata este tema del cáncer de boca. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo. Hoy estamos hablando sobre el cáncer de boca. Quizás a ustedes no se les hace como muy frecuente escuchar esta condición. Siempre escuchamos el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Digamos que el doctor, hoy que nos está acompañando, el doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, quien es odontólogo, especialista en todos estos temas, nos está ilustrando sobre este tipo de cáncer que ocupa quizás no una posición muy frecuente, pero sí nos alerta que el cáncer en jóvenes está aumentando, que el cáncer en líneas generales está aumentando, incluso después de la pandemia. Lo hemos hablado aquí en nuestro programa con otros especialistas hablando del cáncer. Aumentaron los diagnósticos tardíos, justamente porque durante pandemia nadie iba a hacerse un control, estaban priorizando todo el tema COVID, entonces es muy probable que los exámenes, digamos los diagnósticos sean tardíos en este momento. Pero bueno, el doctor nos está alertando hoy que todos los cánceres son prevenibles. Podemos también alertar sobre algunas, digamos, anomalías que hay en la boca y para que los doctores puedan tener un diagnóstico mucho más certero, hay que hacer una serie de exámenes. Doctor, vamos a profundizar un poquito sobre este tipo de, digamos, anomalías que se pueden presentar o se pueden encontrar en la boca. Okay. Entonces, cuéntenos un poco. Bueno, cuando nosotros encontramos, yo te hablaba al principio y te decía, hay algo que se llama lesiones potencialmente malignas o desórdenes potencialmente malignos. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Una alteración previa me está diciendo que tengo unas características clínicas las cuales debo estar pendiente y pueden desarrollar una lesión tumoral. En eso tenemos lesiones blancas, lesiones rojas. La más conocida se llama leucoplasia y la leucoplasia es una lesión blanquecina que no retira, no se desprende y no la puedo asociar a un factor que la esté desencadenando. Entonces la lesión le apareció al paciente y le puede aparecer en la lengua, normalmente puede aparecer en borde lateral de la lengua, donde más la encontramos, en la parte interna de los carrillos o las mejillas, es la que tenemos, y son lesiones que hay que hacerle el seguimiento, mirar factores que pueden estar desencadenándola, tener los diagnósticos diferenciales. En esto es muy importante porque no todas las lesiones blancas se van a llamar leucoplasia, entonces hay que conocer que hay unos diagnósticos diferenciales, hay varias situaciones. Aquí estamos viendo una que era lo que yo te decía a ti, el tema de las úlceras. Entonces cuando hay una úlcera, eliminamos el factor irritacional o que pensamos que está asociado acá y la lesión continúa. Aquí yo debo prender alarmas y tomar una biopsia. En este caso el paciente llegó con una lesión Exacto, llegó con esta lesión, la lesión como tal continúa, se retiraron los factores irritacionales, pero la úlcera continúa internamente. Entonces tenemos esa úlcera, así ya no haya nada que la esté encadenando. ¿Qué quiere decir acá? Tengo que tomar una biopsia. La biopsia me puede decir, ¿es tumoral o no es tumoral? Pero debo tomar una biopsia en ese momento. Esa es en la lengua. Esta es lengua, borde lateral, donde más se presentan las lesiones tumorales a nivel de lengua, y esto es, esa parte blanca que ves internamente, es cuando forma esa parte de queratina o la protección, y quiere decir que internamente se está protegiendo, pero externamente, si te das cuenta, es un poco más gruesito, exacto, elevado. Entonces, al estar así, es donde hay que pensar que no fue porque me cepillé y me golpeé, ay, es que estaba hablando y me mordí, claro, lo puedes encadenar, pero no creo que siempre se esté mordiendo. El señor dijo, no era eso. Este es otro caso, mira los bordes blancos, la lesión al fondo, y también hay una zona que se ve como rojita. Y eso va como hacia adentro. Siento que va un poco así como lo que yo te decía, las lesiones uno las puede observar clínicamente como una úlcera, una erosión en esa zona, pero internamente la lesión puede estar creciendo. Entonces los bordes pueden estar duros.
son características de Duros. estas lesiones. Se empiezan a indurar, los bordes se vuelven indurados porque las células están creciendo internamente. Entonces, en lo mismo, se retira el factor causal, 15 días, no encontramos resolución de la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? La biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo. Perfecto. ¿Esto cómo se llama, doctor? Cuando Estas son úlceras, como tal. Okay. El diagnóstico clínico es una úlcera. Ya el diagnóstico definitivo, como te decía, el gol estándar es la biopsia. Con la biopsia obtenemos el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo en esto fue un carcinoma, que es un tumor de células escamosas que puede ser muy agresivo, es uno de los más agresivos que encontramos nosotros en cavidad oral. Ok, perfecto, doctor. Continuemos entonces, si quiere, mirando la siguiente imagen. Como eso te es decía, en el labio. Desde los labios hasta orofaringe va toda la cavidad oral. Entonces hay que revisar muy bien los labios porque muchos pacientes tienen el hábito de empezar a retirarse lo que se les forma en estos cambios de clima que hemos tenido. Los cueritos. Los cueritos, entonces me empiezo a quitar. ¿Qué es eso? Empieza como tal, se llama una queilitis, empieza un desprendimiento, pero no todo puede ser desprendimiento. Entonces cuando el paciente dice, no, yo tengo esta lesión, está creciendo, me está aumentando y no es algo viral que nosotros decimos, ay, es un fuego. Es como alguien que se quita un lunar y se lo molesta o empieza alguna lesión. Empieza a molestar, puede ser eso. Pero si la lesión sigue creciendo, sigue aumentando y crece de forma irregular, hay que decir, aquí está pasando algo. Casi siempre estas lesiones, que esto es una lesión potencialmente maligna, se llama una queilitis actínica, está asociada a los rayos del sol. El sol como tal puede desencadenar estas lesiones, así como los genera en piel, los tumores vasocelulares, los puede desencadenar en labio y en labio crecen y empiezan a crecer y si te das cuenta es una lesión que no es regular, no es uniforme, es totalmente irregular y genera una úlcera. Entonces hay que descartar que el paciente no haya tenido un trauma, no se haya golpeado, no se esté mordiendo, en fin, pero cuando él descarta todo eso, hay que aprender acá a decir, bueno, algo está sucediendo con el paciente y necesitamos definir y orientar realmente qué es lo que tiene él. Y esto como tal va con un diagnóstico, una queilitis. Si al colocar las barreras para que el sol no genere esas barreras de protección, al colocar los bloqueadores, al tener todo el tratamiento, la lesión continúa igual o crece, hay que hacer una biopsia directamente ¿para qué? Para identificar el diagnóstico. Eso demuestra, esta imagen justamente demuestra, doctor, que no todas las lesiones de la boca son en los dientes. Eso usted, como lo decía usted al comienzo, no solamente son los dientes, vea, le comienza desde los labios y una simple lesión de ese tipo puede alertarnos de algo más. Ahí está la siguiente, ahí vemos eritroplasia, doctor. ¿Esto qué consiste? ¿Qué es eritroplasia? Eritroplasia, eritro es color rojo. Entonces, si se dan cuenta, en la parte interna hay una zona roja en la lengua. Alrededor puede tener algo blanco, pero la zona que nos debe llamar la atención es esa zona roja que está en la mitad, que es molesta, dolorosa y que no tiene un factor desencadenante. ¿Qué quiere decir? Aquí se eliminaron todos los factores, revisamos al paciente y ya no tenía ningún factor irritante que pudiera estar desencadenando esta lesión. Aquí que se hizo una biopsia, salió una eritroleucoplasia, que es otro término, cuando hay una lesión blanca y una lesión roja. O sea, eso no le ocasiona algo externo. ¿Cómo? No es ocasionado por algo externo. No es ocasionado con nada externo. Es algo que la eritroplasia es una de las lesiones potencialmente malignas que tienen mayor porcentaje de malignización. ¿Qué quiere decir? Es de las más agresivas. Entonces, si uno en estas lesiones rojas que duelen, que molesta, al paciente no le hace seguimiento y el paciente se pierde, son las lesiones que tienen un porcentaje de malignización muy alto. Entonces, por eso es importante, sí controlar, tratar de controlar la alteración, pero la lesión, si después vuelvo y reitero, y voy a ser un poco reiterativo en esto, no, adelante. 2 semanas la lesión no resoluciona, no lo puedo mantener, no te preocupes, vuelve después o después lo revisamos. No, hay que actuar ya y a tomar una biopsia para encontrar un diagnóstico. Ok, digamos que esa puede ser quizás el problema allí, que se deje pasar, como que se deje avanzar el tema. Cuando es sintomatología, digamos, doctora, lo que hay que hacer banderita roja, que decimos, bueno, nunca le había puesto atención a mi boca, es necesario que la exploremos también en casa un poco, y cuando vayamos al odontólogo comentarle, o simplemente decirle, doctor, revíseme esta parte que siento que me duele.
cómo debería ser, doctor? ¿Y a qué debemos ponerle atención? Claro, algo que creo que tú lo acabas de decir es el qué debo hacer cuando estoy en mi casa. Todos somos pacientes y realmente lo primero que debemos hacer es algo del autocuidado. Muy El bien. autocuidado no es solo sentar, llegar a las desayuno, almuerzo, comida, cepillo los dientes y salgo corriendo. No. Y este ejemplo siempre lo traigo, las mujeres son las más juiciosas. ¿Por qué? Porque usted les pregunta cómo se hace el autoexamen de seno. Y ustedes saben que si sienten un bulto, Las un manecillas del nódulo, reloj. saben cómo Ajá. hacerlo, si ven alguna parte erosionada, si sienten mole, lo tienen clarísimo. Y ustedes como tal saben identificar. En cavidad oral, desafortunadamente, llegamos al punto que si un paciente ve que sangra las encías, lo siente que puede ser normal y dice, no, pero no es raro que me pase eso. Si sangra las encías no es normal. Tengo que mirar porque me están sangrando. Entonces nosotros siempre estamos como en esta campaña, en este momento, diciéndoles, la boca hay que cuidarla. Y la boca hay que cuidarla, hay que tocarla, hay que palparla, hay que tocarse los labios, hay que mirar que si en los labios hay algo. En la parte interna de los labios, hacer la palpación completa para mirar internamente si siento bultos, elevaciones, si siento algo que me duele, que me molesta, y seguir hacia la parte interna, la parte que nosotros llamamos carrillos o las mejillas, seguir internamente, tocar internamente por la parte del labio interno, volver a tocar, abrir la boca, sacar la lengua, mover la lengua para un lado, para el otro, subirla, bajarla, y llegar hasta ese sitio que uno diga, y pueda ver la amígdala, la parte posterior, hasta donde llegue. Cualquier cambio que uno encuentre en el paladar, en la encía, en la orofaringe, en los carrillos, tienen que ser signos de alarma. Si el paciente dice que son muy comunes, y creo que de pronto los has escuchado, las aftas o los sapitos, que el paciente dice, ay, me golpeé, me salió una lesión, pero claro, te golpeaste, te salió esa lesión, pero la lesión continúa, ahí debo decir, algo está pasando. El trauma desencadenó y la vimos, pero ya se fue el trauma. Entonces hay que revisar. Y los pacientes son los más juiciosos. Si uno concientiza a las personas que hay que buscar las lesiones y mirar si hay algo en boca, lo van a hacer. Un profesor mío decía como un programa de estos de detectives que buscan así sea el pelito, hay que buscarlo, hay minuciosamente. Que tal cual, hay que identificarlo, y más la boca. Creo que la boca es el sitio donde nosotros tenemos una gran cantidad de microorganismos, que si no cuidamos nosotros nuestra boca y nuestra cavidad oral puede llegar a ser desencadenante de múltiples alteraciones. Claro que sí, además que hay personas que se automedican cuando pasa eso, ¿no? Van y se compran algo que es ácido para ponerse ahí en las aftas y en la lengua, donde tiene el fueguito, pero no van mucho más allá, no dicen voy a ir al médico a ver qué es esto, sí empeora. Cuando de verdad empeora, cuando no cede la lesión y cuando realmente usted ve que duele, que molesta, que crece, ¿sí? O que está de un color particular, como lo dice el doctor, esta parte roja que nos mostraba ahorita, entonces ahí hay que tener especial atención, ¿no? Total, porque ahí es donde va a crecer. La boca como tal y en la lengua, cuando uno está en contacto con los dientes y si sale una lesión que sea muy pequeña, el simple hecho de generar contacto o roce con los dientes va a hacer que aumente y va a ir aumentando. Entonces, si aumenta, hay que mirar por qué aumenta. Entonces, hay otro factor que tenemos nosotros acá, no lo desencadena, pero puede ser coadyuvante. Los pacientes que no tienen dientes, empieza a crecer la lesión donde no hay dientes, empieza a aumentar, entonces claro, no lo golpea con nada y la lesión crece. Entonces, todo eso hay que evaluarlo y todo eso hay que revisarlo con los pacientes. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como, me decían, doctor, ¿pero qué tiene que ver que no tenga dientes? No tienes dientes, pero ahí crece, empieza a crecer, él se empieza a acomodar. La boca, el cuerpo humano es tan sabio que él se ajusta y se acomoda a nuestras necesidades. Y en la boca encontramos eso, a veces encontramos lesiones muy grandes acomodadas en espacios que uno dice, ¿cómo llega acá? Y cuando vemos el paciente no tiene los dientes ahí, entonces lo que hace el tejido que crece atípicamente o anómalo, se empieza a condicionar y adaptar en ese espacio. Muy bien, doctor. Estamos con el doctor Carlos Alberto Gaydos Nates. Él es odontólogo, especialista en patología oral y medios diagnósticos y presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral. Y estamos hablando con él hoy justamente del cáncer de boca.
Hay que profundizar en muchas cosas, doctor. Quiero hablar con usted también sobre el tema de higiene para que jalemos las orejas de todas las personas que nos están viendo, porque es importante que mantengamos, que seamos juiciosos también con eso, con el tema de nuestros dientes y que mantengamos esa cavidad bucal muy bien y muy sana. Vamos a ir a una pausa, doctor, aquí en Salud para Todos, ya regresamos. Gracias. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y estamos hablando de cáncer de boca. Muy importante que todas las personas que estén en casa presten atención a todo lo que nos está explicando hoy el doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, porque estamos conversando sobre todos esos síntomas que no son usuales, que pueden desencadenar algo mucho más grande, que hay que prestarle mucha atención, hacernos un autoexamen de boca. Sí, literalmente nos decía en el bloque anterior el doctor, revisarnos muy bien nuestra cavidad completa, desde el paladar, las amígdalas, aquí las mejillas, la parte interna y los labios, que ahí es donde comienza todo. Entonces, muy importante, el doctor estaba profundizando. Doctor, hablemos del tema de higiene, porque eso también pues nos preocupa a todos, ¿no? El tema del cepillado, del uso de la seda dental. Digamos, eso también, la falta de higiene puede desencadenar también problemas de cáncer de boca o problemas, no necesariamente cáncer, pero sí otras enfermedades que son causantes también de problemas grandes. Claro, existen, como te decía, existen varios factores de riesgo. Uno es la higiene oral, y la higiene oral también está muy relacionada. ¿Por qué está relacionada? Porque, como te decía, la boca tiene múltiples microorganismos. Nosotros tenemos muchos microorganismos en boca. Y tenemos algo que es la saliva. La saliva, y se han hecho estudios donde se ha visto que hay algo que llaman los exosomas. Exosomas es que la saliva empiezan a migrar directamente lesiones tumorales y empiezan a unirse en diferentes sitios. ¿Qué quiere decir? En boca hemos encontrado lesiones de cáncer renal en cavidad oral. Hemos encontrado lesiones de cáncer pulmonar en cavidad oral. Entonces, en boca uno dice no, pero uno no va a encontrar de otros sitios. Sí se pueden encontrar, porque recuerden que todo está conectado. Entonces, cuando nosotros no hacemos una muy buena higiene oral, vamos a tener algunos factores y algunas alteraciones. Entonces, alteraciones en encía, puedes observar acá en esa imagen. Ahí que estamos viendo, doctor. Aquí estamos viendo nada. Aquí se encontró un paciente, si tú te das cuenta, la preocupación del paciente era la parte que tiene, digamos, los cálculos, la placadura, que dice, ay, tengo sarro. Sí. ¿Listo? Pero esa lesión blanca que encontramos ahí es una lesión blanca que compromete la encía. Entonces, la encía son los primeros sitios que nosotros vemos que sangran, molestan, tienen alteraciones. Y dicen, hay que cepillar bien, hay que pasar la seda dental. Claro, uno puede cepillar, pero si uno empieza a observar que estos sitios blancos empiezan a aumentar y se empieza a observar esta lesión que es blanca, rugosa, que no desprende, no retira, que es muy importante. Las lesiones cuando desprenden, uno puede asociar que es un hongo. Todos tenemos hongos, el hongo en la boca, todos lo tenemos. Se exacerba con esos cambios que yo te decía y cuando hay una pobre higiene oral, se exacerba este hongo. Y el honguito puede estar relacionado con muchas cosas, pero todos tenemos hongo en boca. Entonces, lo que encontramos en el anterior, en la encía, que era un paciente que tenía una lesión que se llama una leucoplasia verrucosa, y puede llegar y generó en el paciente un carcinoma verrucoso. Y en esto que tenemos se llama una leucoplasia, que es una lesión blanca, totalmente blanca, en lengua que no desprende y no tiene un factor irritante, un factor causal. Entonces aquí hay que conocer también, como te decía, los diagnósticos diferenciales. Puede ser un líquen que es otra alteración, que también es potencialmente maligna, pero no está en un porcentaje tan alto como la leucoplasia. Entonces, lo importante de esto es identificar. Hay pacientes como tal que dicen, doctor, salí el fin de semana, me tomé algo fuerte y me irritó. Ok, entonces ya tenemos un posible factor causal. Miremos qué pasa y cómo está. Como hay pacientes que dicen, doctor, llevo esto hace más de un mes y me está creciendo. Entonces, son dos cosas que pueden parecer clínicamente la misma manifestación, pero la etiología es totalmente diferente. El factor causal es diferente. Uno puede ser porque algo lo irritó, otro puede ser porque los medicamentos tienen medicamentos y también pueden influir, otros es porque la misma lesión está creciendo. Entonces, todo esto hay que observarlo y definirlo. ¿Qué estamos viendo acá? Otra lesión
blanquecina que es más elevada, si tú ves es como rugosita. Es como hacia la parte lateral. Exacto, la parte lateral, la parte anterior, que es la parte más rugosa. Y como tal, esto lo que se hace es observar, revisar, retirar los factores irritantes, hacer una biopsia. Diagnóstico, una leucoplasia verrucosa, una lesión que puede ser potencialmente maligna, seguimiento al paciente. Seguimiento para no llegar a las lesiones tumorales donde pueden terminar sin media lengua. Los tratamientos en cavidad oral por tumores son muy agresivos. La lengua, al estar tan cerca, lo que yo te decía, a los vasos o a los linfáticos, migra muy fácil y genera metástasis muy fácil. Entonces, lo primero donde migran es a nivel de la cadena ganglionar. Entonces, por eso los pacientes, cuando le hacen tratamientos ya que son muy avanzados, terminan retirando los ganglios. ¿Para qué? Para controlar que no vaya a haber una metástasis en esa zona. Entonces, pueden ser lesiones muy agresivas. Entonces, todo esto es importante porque te decía, una mala higiene oral, no te voy a decir, es que no se cepilló, le dio cáncer, no, pero sí es un factor de riesgo y desencadenante a que tengas alguna predisposición y puede llegar a generar un cáncer. Muy bien. Doctor, hablemos también, me parece súper interesante poderlo ilustrar. De pronto las imágenes son fuertes para algunas personas, ¿sí? Porque son impresionantes a la vista, pero sí nos alertan de muchas cosas y digamos de muchas, digamos, síntomas que debemos estar alertas, ¿no? De algunas, la parte visual nos puede indicar si está blanca la zona, el tema del color, de la forma, la rugosidad, si en la parte de las encías están sangrando, porque las personas también quería preguntarle eso, suelen pasar por alto el tema de las encías, ¿no? Hay muchas personas que incluso se hacen muy fuerte con la seda y siempre sangran y dicen, no, es que yo siempre sangro porque yo me doy muy duro con la seda dental, pero no se trata de eso, se trata de que si es constante hay que revisar algo más, ¿no? Con el tema de las encías. Claro, tú lo acabas de decir, que sangre no es normal, realmente no deben sangrar las encías deben estar en una forma, una consistencia normal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo miro, hay algo que uno habla del color, sí, la forma, mirar cómo está el diámetro, la textura, entonces todo eso hay que empezar a observar. Si está inflamándose muy seguido y es un paciente que, lo que tú me dices, hace buena higiene oral, pero sea dental y sangra, tengo que mirar porque puede haber algo más sistémico, una enfermedad interna que se está manifestando en las encías. Nosotros tenemos enfermedades sistémicas que se nos manifiestan en boca. Las encías son uno de los principales y los primeros sitios donde se manifiestan estas alteraciones sistémicas. Pacientes diabéticos, pacientes con alguna alteración renal, tenemos asociados ahorita problemas periodontales con diferentes alteraciones. Alzheimer, alteraciones en el embarazo, problemas cardiovasculares. Entonces está muy relacionado por lo que te decía, todo está unido. Al estar unido, los microorganismos que tenemos en boca pueden migrar y pueden llegar a generar alteraciones. Entonces, todo eso hay que estar muy pendientes de todos los cambios que tengamos. Entonces, si me cepillo muy duro, me estoy cepillando muy duro y sangro, tengo que prender las alarmas y asistir al odontólogo o asistir al especialista. Entonces, el odontólogo te va a remitir al especialista, hay especialista en cada área. En las encías está periodoncia, tenemos en la parte, si tenemos que hacer un tratamiento de conducto, está endodoncia, está la parte de cirugía maxilofacial, están todas las especialidades que se requieren para poder dar una orientación y un diagnóstico oportuno a la alteración que está presentando. Entonces, todo esto hay que hacerlo y todo esto sabemos de, yo me tengo que lavar 3 veces al día. No es tanto me tengo que bañar 3 veces al día, sino tengo que tener conciencia que lo que estoy haciendo es eliminando irritantes y estoy cuidando mi boca y mi boca tiene que estar perfecta, no tenemos que tener 0 factores desencadenantes de alguna alteración. Perfecto. Doctor, consejos justamente de la higiene oral. Entonces, cepillado 3 veces al día, ojalá esperar un poco después de la comida y cepillarse muy, muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Qué otras cosas debemos fundamentales? Claro, tenemos, y hay pacientes que me dicen, doctor, pero yo salgo temprano y no puedo al mediodía. O sea, no es que sea una condicionante, lo ideal son 3. Claro, sí, es lo ideal. Pero sí hay que realizar, si vas a realizar 2, que sean 2 muy conscientes. O sea, 2 muy conscientes donde realmente generes una buena eliminación de esos irritantes. 3, lo ideal. Pero si no puedes los 3, hazte 2, el de la noche que sea muy bueno. Hay que cepillarse por la noche. Por la noche, pacientes me dicen, doctor, pero no me cepillo, no me quiero cepillar, hay que hacerlo. Por la noche, nosotros cuando dormimos, la boca se seca.
Y al secarse, yo siempre pongo este ejemplo y eso se vuelve como un caldo de cultivo, empieza a aumentar la temperatura, todos los microorganismos empiezan a salir, ya de cuenta salieron a la playa y dicen, uy, esto está caliente, empiezan a salir a proliferar. Entonces ahí empezamos a tener múltiples lesiones, múltiples alteraciones en los pacientes. Entonces lo que queremos evitar es eso, hay que eliminar, yo te estoy diciendo, ay, por la noche entonces limpié, eliminé todo, no, pero estoy eliminando y retirando los irritantes locales, lo primero. Segundo, es importante una muy buena dieta o una buena alimentación, tomar agua, muy bueno tomar agua, comer frutas, comer manzanas, muy bueno, muy buen ejercicio. Entre más ejercicio haga de masticación, genero saliva. La saliva tiene un proceso de limpieza, de un recambio, ella va entrando y saliendo, por eso cuando a veces nos quedamos sin saliva empezamos a sentir que la boca se nos pega y sentimos tal cual. ¿Por qué? Porque la saliva necesita estar estimulándose. Y las glándulas salivares necesitamos estimularlas, entonces con agua, hidratarlas, tenerlas hidratadas, comer fruta. Yo digo, comer fruta es buenísimo para los niños, enseñarles a morder fruta es muy bueno. La manzana ayuda, la manzana está comprobado que ayuda a hacer esa parte de limpieza de los dientes. Entonces hay que tener unos buenos hábitos, verduras, tener una buena alimentación. Yo no les voy a decir, no coman, no. Hay que comer, si a uno le gusta comer, comer. Lo que hay que hacer es cuidarse muy bien y saber hasta dónde yo puedo y no puedo. Hacer o no hacer. Y recuerden, todo, dicen que entran por los ojos. Yo como soy odontólogo digo, entra por la boca. Hay que saborear, hay que disfrutar. Si yo siento que un sabor no es el mismo de siempre, tengo que mirar si algo está pasando con mi boca. Muy importante, estamos con el doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, está dándonos unos consejos valiosísimos en cuanto a nuestra salud oral y también signos de alerta a los que tenemos que estar muy pendientes, algunas úlceras o esos colores raros en la zona de la lengua, en los dientes, mucho cuidado con las encías. Hemos aprendido mucho de su mano, entonces doctor, vamos a ir a una pausa aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos para ir cerrando este espacio. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Estamos con el doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, quien está con nosotros. Él es odontólogo, especialista en todos estos temas de salud bucal y también pues en todo el tema patológico que tiene nuestra boca. Es muy importante, doctor. Gracias de verdad por ilustrarnos con todos estos temas. Quería preguntarle también por los tratamientos, opciones de tratamiento para estos pacientes que pueden tener un diagnóstico de este tipo, de cáncer de boca. Entonces, vamos a empezar hablando de los diagnósticos incipientes, lesiones ulcerativas, lesiones pequeñas que identificamos, se controlan localmente y lo puedes tratar con diferentes productos. Lo ideal, ¿cuál es? Que se controlen y pueda parar la sintomatología y formar una cicatrización, un epitelio y que la lesión no siga apareciendo. Si la lesión continúa y la lesión vuelvo y lo reitero, biopsia. Cuando tenemos lesiones blancas, hay tratamientos con corticoides tópicos que pueden funcionar. Ya cuando hablamos del tema de tratamiento, un paciente con un carcinoma, un tumor ya diagnosticado, las lesiones son quirúrgicas. Los tratamientos son quirúrgicos, es retirar completamente la lesión con márgenes de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la lesión, voy a poner aquí el puño, esta es mi lesión, tengo que retirar márgenes de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que yo te dije no se controlan las células y pueden llegar acá. Entonces, hay que quitar alrededor y hay que quitar lo que pueda estar comprometiendo con la parte de vasos linfáticos y llegar a generar alguna alteración. Si hablamos de cavidad oral, los ganglios son los primeros que retiran la parte quirúrgica. Esto ¿quién lo hace? Un equipo interdisciplinario donde está el cirujano de cabeza y cuello, cirujano maxilofacial, donde hacen todo el tema de reconstrucción, y la ventaja que tenemos en este momento es que tenemos muy buenos profesionales que devuelven la funcionalidad en un alto porcentaje. ¿Para qué? Para que no sean tan traumáticos. Se escuchan que son muy agresivas, pero tienen un alto porcentaje de recuperación. Perfecto. Bueno, el doctor Carlos Alberto Gaidos Nates es odontólogo, ha estado con nosotros hoy, también trabaja como patólogo oral en el Hospital Simón Bolívar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Doctor, si alguien tiene alguna duda, quiere contactarlo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, me pueden contactar, yo estoy en las redes sociales, por Facebook, estoy como Carlos Gaidos Nates, estoy en Instagram, por WhatsApp siempre contesto mi teléfono, creo que en la Subred Norte también me consiguen, no hay ningún inconveniente por donde quieran. Sí quiero volver a decir esto, no nos olvidemos que nuestro cuerpo
Somos nosotros los primeros que debemos identificar cualquier alteración. Si nosotros no aprendemos a cuidarnos, a revisarnos y dejamos que las cosas aumenten, podemos terminar lamentando cosas y no haciendo tratamientos en lugares donde puedan haber sido muy sencillos y pueden terminar siendo muy agresivos. Entonces, esto es un llamado no para que nos terminemos muertos del susto, digamos, ay, sino para que prendamos alarma. Y estemos pendientes de cualquier cambio que tengamos. Vamos al odontólogo, no porque me tocó ir porque me dolió, sino vamos cada 3 a 6 meses, hay que ir a visitar al odontólogo. El odontólogo es muy buena gente, visítennos, vayan allá. Es preferible que uno le digan, ¿estás bien?, a que te digan, tienes una lesión y nos toca. Te demoraste en venir. Exacto, entonces preferible ir más seguido. Al doctor Carlos Alberto Gaidos Nates, odontólogo, especialista en patología oral y medios diagnósticos, presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral y patólogo oral del Hospital Simón Bolívar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Le agradecemos, doctor, gracias por estar aquí. No, Maya, muchísimas gracias, espero que esta no sea la última, que nos podamos ver, creo que temas de cavidad oral hay muchos. Gracias por permitirme dar esta información que creo que es muy importante para todos. Muy importante, doctor, y muy valiosa toda la información que nos ha dado hoy. Muchas gracias a usted y a todos ustedes por haberse conectado aquí con nosotros en Salud para Todos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.